Mi hermana mayor, elegante como un crisantemo, creció junto al emperador y con el tiempo se convirtió en su emperatriz. Sin embargo, a pesar de innumerables propuestas de familias nobles, las rechazó todas y, en su lugar, concertó mi matrimonio con un erudito pobre. Con calma, dijo, a su majestad no le gusta ver el harén demasiado enredado con ministros poderosos. Lo mejor para ti es casarte con alguien de una familia deshonrada, con un hombre que no busca ningún cargo y solo desea una vida pacífica. La riqueza y el poder son fugaces como las nubes, déjame llevar esas cargas sola. Pero más tarde, cuando ella y el emperador se enfrentaron, perdió su favor. Ninguna hija de nuestro clan fue admitida en palacio, ningún hijo obtuvo un cargo, y nuestra familia decayó. Mi esposo, envalentonado por sus nuevos favoritos, me destruyó con concubinas y humillaciones. Morí en amargura sin nadie que me apoyara. Renaciendo en esta vida, esas fugaces nubes de riqueza y poder, las tomaré para mí. Si ella no lucha por nuestro clan, yo lo haré. Un decreto imperial, solicitado por mi hermana, cortó todos los caminos para que nuestras hijas entraran al palacio. Afirmó que convertirse en emperatriz nunca había sido su verdadero deseo, en la otra vida, solo quería ser una mujer común y corriente, casarse, criar hijos y vivir en paz. Dijo que no quería que las hijas de la familia An volvieran a sufrir tras los muros del palacio. Así pues, el emperador decretó que a partir de ese día, ninguna hija del clan An sería admitida en la selección imperial. Nuestra familia, que no tenía hijos varones en la corte y dependía únicamente de las mujeres del harén, cayó en desgracia. Tras la promulgación del decreto, las hijas An fueron consideradas indeseadas por la familia y nadie intentó casarse con ellas. El clan An se desmoronó por completo. Sin el apoyo del clan, mi esposo pronto se volvió frío, favoreciendo a las concubinas y dejándome de lado. Nadie habló por mí. Morí en las gélidas aguas de un estanque en el 12º mes de invierno. Antes de que la muerte me llevara, recordé con amargura cómo mi hermana, convertida en emperatriz, se había empecinado en casarme con un erudito sin dinero, diciendo que la riqueza y el poder eran como nubes a la deriva, cargas insoportables. Cuando volví a abrir los ojos, estaba de vuelta en la fría corte. En mi vida anterior, mi hermana fue incriminada y acusada de conspirar contra el heredero imperial, y fue encerrada en el frío palacio. Nuestro clan sufrió represalias políticas, las mujeres fueron enviadas como esclavas al palacio y los hombres exiliados a la frontera. Un año después mi hermana fue liberada y restituida por el emperador. Yo, sin embargo, fui encarcelado en la corte fría durante 3 años. Recuerdo haberle rogado entonces que encontrara la manera de salvar a nuestra familia. Ella solo respondió débilmente, acabo de ser reincorporada. No puedo molestar a su majestad con esto ahora. Te están usando para presionarme. No te matarán ni te dejarán lisiado. Aguanta esto. Cuando llegue la oportunidad, te rescataré. Esa resistencia duró 3 largos años. Solo tras una amnistía general, mi padre fue indultado y yo finalmente fui liberado. Mi hermana resurgió, ascendida a emperatriz tras el fallecimiento de la anterior. Pensé que mis días finalmente serían más brillantes. Muchas familias nobles solicitaron mi mano, pues yo era la hermana menor de la emperatriz. Sin embargo, mi hermana los rechazó a todos, alegando que temía las sospechas imperiales sobre nuestro clan. Me casó con un erudito pobre. Me dediqué a ser una esposa virtuosa y una madre amorosa. Pero cuando mi hermana perdió el poder tras otro enfrentamiento con el emperador, nuestro clan quedó completamente arruinado. Perdí todo valor. Mi esposo me despreciaba y las concubinas me atormentaban hasta la muerte. Esta vez, no esperaré a que mi hermana me salve. Con el poco dinero que he ahorrado, soborno a una doncella de palacio en el jardín imperial. Y allí, llorando en silencio por el sendero que siempre recorre el emperador, finalmente llamo su atención. ¿Quién eres? ¿Por qué lloras aquí? Levanté la cara, 5 partes como la de mi hermana mayor, pero más suave, más débil como ella nunca lo fue, y temblé al inclinarme. Su majestad, esta humilde criada es de la lavandería. Y Tinsu. Escondí mis manos agrietadas por la escarcha tras la espalda a propósito. La mirada del emperador me recorrió con un destello de compasión y duda en sus ojos. Recuerdo que la hermana menor de la consorte se llamaba Tinsu. Mis ojos llenos de lágrimas se encontraron con los suyos justo a tiempo.
La consorte Inés sin duda mi hermana mayor. En aquel entonces cuando mi hermana, la consorte In, fue incriminada, el clan fue acusado de traición y arrastrado a la lucha del príncipe por el trono. La acusación fue defendida por el gran preceptor y otros ministros cercanos al trono Dayan. Al cabo de un año mi hermana fue restituida, pero la familia Han permaneció exiliada. Debido al joven emperador al que amaba, mi hermana se negó a abogar por nuestra familia. Regresó como la consorte In, mientras su hermana menor languidecía como una humilde sirvienta en la fría corte, burlada y despreciada. El emperador frunció el ceño, mirándome una vez más, con la culpa reflejada en su rostro. Si eres la hermana de la consorte In, entonces sirve en el guardarropa imperial como asistente de la corte. Me incliné profundamente con gratitud en la voz. Gracias, Su Majestad, por su gracia. Mi hermana me llamó, diciendo que quería felicitarme por el ascenso. La jefa a su lado, R.U. no perdió tiempo en burlarse. Solo habían pasado unos días, y la segunda joven ya estaba en la cima. Ascendida a asistente de la corte, aún no le había presentado sus respetos. Parece que ha olvidado por completo sus raíces. Mi hermana no la detuvo. Esperó a que R.U. terminara antes de reprenderla superficialmente. R.U. cuida tu lengua. Entonces me miró con decepción. Tinsu, Su Majestad, y yo crecimos juntos. De ahora en adelante, debes trabajar con cuidado en palacio y nunca molestar a Su Majestad con tus asuntos personales. En otras palabras, mantente alejado del emperador. En mi vida anterior, me habría apresurado a declarar mi lealtad, aterrorizado de enfadarla incluso un poco. Pero ahora que he visto su verdadero rostro, ¿por qué cometería el mismo error? Ninguna criada se atrevería a hablar con tanta rudeza sin la aprobación silenciosa de su señora. A mi hermana le gusta actuar con indiferencia, pero el comportamiento de su sirviente refleja la mezquindad que esconde. Si no, ¿qué esperar a que me insultaran para intervenir? Todos en el palacio lo ven todo con claridad. No me extraña que la emperatriz y su noble consorte trataran con frialdad a mi hermana. Fingiendo ignorar su velada advertencia, respondí con calma, sí. Incluso al salir de sus aposentos, seguía oyendo murmurar a R.U. Así que la segunda joven se convierte en asistente de la corte y ahora no tiene en alta estima a su señoría. La noble dama Min tenía razón, sueña con seducir a Su Majestad. Ni siquiera pudo comportarse bien en la lavandería, y ahora aspira a algo más. Animada por la indulgencia de mi hermana, R.U. se volvió más atrevida, y solo se detenía cuando, sin querer, se pasaba de la raya y recibía una reprimenda leve. Yo deliberadamente aminoré el paso y luego lo aceleré, enterrando con cada paso los últimos vestigios de cariño fraternal. Así que esta era la verdad. La noble dama Min, siempre cercana a mi hermana, solía aferrarse a ella, llamándola así y así. Incluso antes de que yo cumpliera la mayoría de edad, la había visto varias veces en el salón lateral. Nunca fue cariñosa conmigo, siempre ansiosa por presumir de su cercanía a mi hermana en mi cara, como una rival que marca territorio. Estaba celosa de que yo fuera la hermana de sangre de la consorte In. Muy bien. Puede que tenga a mi hermana, pero ya no la considero valiosa. De vuelta en mis aposentos, me arranqué el brazalete que mi hermana me había regalado una vez con asco en los labios. 3 años sin mencionar mi nombre, ahora entiendo por qué. Había estado susurrando calumnias a mis espaldas. No me extraña que me degradaran de guardia y me enviaran a la fría corte por las intrigas de la noble consorte Yu, y luego me enviaran a la lavandería. Incluso cuando el emperador me interrogó y respondí según las reglas, me trataron como a una inmundicia. En mi vida pasada, sus palabras sobre casarme con un pobre erudito aún resonaban en mis oídos. Ahora, lo único que sentía era una reticencia infinita. Bien hecho. Muy bien hecho. Hoy, en la cama, lo pisaré. Me miré el rostro en el espejo, 7 partes iguales a las suyas, y una sonrisa curvó mis labios. Entonces, con un poco de plata, me enteré de que la noble consorte Yu visitaría el melocotonero hoy. Aunque las flores de abril se marchitan, las de las colinas del templo florecen tarde, y ahora estaban en todo su esplendor. A las consortes y doncellas de palacio les encantaba pasear por allí, y la noble consorte Yu no era la excepción. Me disfracé deliberadamente para parecerme a mi hermana y me presenté ante ella.
Ya me había castigado sin motivo, pero ahora que la provocaba imitando la mirada de la consorte, no lo dejaría pasar. Como era de esperar, me ordenaron arrodillarme en el estrecho sendero que atravesaba el melocotonero. Se oían pasos y voces. Mi oportunidad había llegado. Consorte Yu, ¿qué sucede? El emperador y mi hermana aparecieron juntos con tono sereno. Esta doncella fue insolente y me ofendió, Su Majestad. Le ruego que juzgue con justicia. Su Majestad. Hermana. Levanté los ojos llenos de lágrimas, la marca de una bofetada aún visible en mi mejilla, compadecida como si fueras mi única salvación. Parece que actuaste por despecho hacia la consorte y ni te desquitaste con su hermana. Consorte Yu, una consorte debe encarnar la virtud y la gracia. Reflexiona sobre ti mismo. Justo cuando la noble consorte Yu estaba a punto de protestar, di un paso al frente. Su Majestad, toda la culpa es de esta humilde doncella. Le ruego que no culpe a la noble consorte Yu. Este asunto no tiene nada que ver con mi hermana ni con su señoría. Fui torpe y merecía ser castigado por la oficina de sanciones. Todos podían ver que la consorte Yu me había castigado a propósito. Aún así les ofrecí a ella y al emperador un escalón inferior, preservando así su dignidad. La noble consorte Yu, deseosa de preservar su imagen, se apresuró a absolverme. Así que eres la hermana menor de la consorte In. Pensé que solo eras una sirvienta torpe. Levántate, fue solo porque estaba de mal humor hoy que te vi atrapada en el fuego cruzado. La consorte Yu era hija del ministro de Derechos. El emperador, siguiendo mi ejemplo, siguió su ejemplo y no volvió a hablar de reflexiones. En cambio, su tono hacia mí se suavizó. Mi hermana presentía que algo andaba mal. Su expresión, antes tranquila, se llenó de inquietud al verme arrodillado en silencio. Entonces se ofreció a buscarme un buen matrimonio. Pero ¿cómo podía permitir que ella decidiera mi destino otra vez? Imitando su tono habitual, hice una reverencia. Gracias, Su Majestad. Gracias, Su Señoría. Entonces, en el momento justo, levanté la cabeza, dejando que el emperador viera mi rostro, tan sorprendentemente parecido al suyo. Si aún luchaba por casarme, ese parecido sin duda sembraría la duda en su corazón. La buena voluntad de la consorte In, lo entiendo, dijo el emperador lentamente. Como es tu hermana, será ennoblecida como dama, con el título de Rua, y residirá en el Salón Kimpin. Después de todo, aún te debo mucho. El emperador palmeó la mano temblorosa de mi hermana. Sus uñas lacadas resonaban como las patas de un cangrejo asustado. No quise decir eso, Su Majestad, yo. Interrumpí su protesta con una profunda reverencia. Esta concubina agradece a Su Majestad su favor y también a la consorte In. Con esas palabras, el asunto quedó sellado. Aprovechando la influencia de mi hermana, me convertí en la noble dama Rua. Antes de irme, la doncella de mi hermana, Yunxin, me dirigió una mirada significativa, y comprendí. Sin Yunxin, mi hermana nunca habría sido atraída al bosque de melocotones, ni habría invitado al emperador a acompañarla. Yunxin era una lealtad férrea. Incluso cuando mi hermana perdió el poder, decidió seguirla al Palacio Frío. Sin embargo, mi hermana, aferrada al chico que una vez amó y obsesionada con salvar las apariencias, hizo que la devoción de Yunxin perdiera todo su valor. Recordé las manos agrietadas de Yunxin, como le dio fiebre y aún así fue a tender la ropa ella misma. Las pesadas mangas de armadura que mi hermana insistía en usar la volvían torpe, así que dejó caer la palangana, y Yunxin, a pesar de la fiebre, tuvo que lavarlo todo de nuevo, solo para preservar la dignidad de su ama. Desde mi renacimiento, decidida a abandonar la corte fría, asumí tareas adicionales cada día, además de mis deberes asignados, con la esperanza de ganar algo de plata. Gasté esa plata en medicinas para Yunxin, curándola. Mi hermana creía que fueron sus preguntas diarias, ¿te sientes mejor?, las que curaron a Yunxin. Desde ese momento, la gratitud de Yunxin hacia mí se profundizó. Y sin embargo, una vez que Yunxin salió del Palacio Frío con las manos ásperas y los dedos rígidos, mi hermana la reemplazó por Ruexian, una aduladora cuya lealtad no trascendía su lengua. En retrospectiva, la caída de mi hermana no fue sin razón. Al principio pensé que el vínculo de hermandad que aún nos unía podía al menos aprovecharse. Ahora veo que ya no hay reciprocidad.
Al recordar cómo una vez planeó casarme con Lin, un guardia de palacio, solté una risa fría. Ella ataca el primer día del mes y yo el 15. 5 días después de convertirme en noble, exigí una doncella de la corte fría, concretamente a Yangwan. Mi hermana, la consorte In, no pudo conseguir ni una sola doncella, pero una simple noble podía conseguir una. Solo le preguntó al jefe del patio interior sobre ello una vez. El mayordomo, aún resentido porque su doncella Ruexian lo había ofendido antes, respondió secamente. Mi hermana no dijo nada más. Pero persistí. Declaré a Yangwan mi amigo, gasté generosamente, le hablé con dulzura, y esa misma tarde, Yangwan fue puesto a mi servicio. La mayoría de las cosas no fracasan por ser difíciles, sino porque uno no las desea de verdad. Si hay voluntad, se superarán incluso 10.000 obstáculos. Si falta la voluntad, una excusa basta para detenerse. Yangwan creció con Lin, el guardia del palacio. Debido a su belleza, fue envidiada por un consorte y desterrada a la corte fría bajo falsas acusaciones. Mi hermana dijo una vez que Lin la había querido profundamente mientras estuvo prisionera allí. Lin le rogó a la consorte en que salvara a Yangwan, pero ella se negó, suspirando con impotencia. No tengo recursos. Incluso mi hermana menor sigue en la corte fría. Lin, el guardia del palacio, por supuesto, guardó silencio. Pero cuando Yangwan, destrozado por la desesperación, se vio obligado a separarse de él, ahogó sus penas en vino y fue descubierto por mi hermana. Ella le ofreció unas palabras de consuelo, y pronto fue ascendido de guardia de la corte fría a un puesto en las puertas imperiales. Cuando la consorte indeseaba algo, nunca era difícil. Lin nunca volvió a presionarla, pues había ascendido y su propia hermana aún languidecía en la corte fría. ¿Quién habría pensado que la humilde doncella Yangwan algún día ascendería peldaño a peldaño hasta convertirse en la noble consorte imperial, sacudiendo incluso el lugar de mi hermana como futura emperatriz? Supongo que el deseo de mi hermana de casarme con Lin había sido su forma de compensarlo por sustitución. Pero pensar en la esposa de Lin de mi vida anterior, dejada sola en su noche de bodas mientras él pasaba la noche abrazado a los zapatos de la consorte In, me revolvía el estómago. A quien mi hermana se negó a salvar, yo la salvaré. Uno por uno, causa por causa, ese será su karma. Después de que mi hermana dejó el palacio frío, el emperador la favoreció profundamente y rápidamente fue ascendida a noble consorte. En el banquete de mediados de otoño, lució un vestido bordado con peonías, deslumbrante por su brillo, y se sentó a la cabeza de las consortes, lo que agravó las migrañas de la emperatriz. La emperatriz la reprendió y mi hermana respondió con tristeza. Esto fue otorgado por la Oficina de Asuntos Internos. Su Majestad puede estar segura de que esta concubina jamás se excedería de su posición. La autoridad del harén reside en el corazón de su gente. Cuanto más intentaba explicarlo, peor se ponía. En mi vida pasada, esas mismas palabras enfurecieron a la emperatriz. Aunque se contuvo en público, más tarde llamó al jefe de la Oficina de Asuntos Internos y lo atacó. Por casualidad, Yangwan derramó accidentalmente un cuenco de peonías preparado para disculparse con el Palacio de la Percha del Fénix. La noble consorte Yu, aparentemente leal a la emperatriz y consciente de que Yangwan se parecía a mi hermana, la trasladó a su palacio, donde Yangwan sufrió 3 años de tormento. Incluso cuando Yangwan, abandonando su dignidad, le rogó a Lin que pidiera ayuda a la consorte In, la respuesta fue la misma y cansina cantinela. Espera un poco más. Al final, Yangwan tuvo que subirse a la cama para acabar con su sufrimiento. Me picaba la palma de la mano, Yangwan trazaba palabras en ella. Genial. Mi corazón se conmovió, pero negué con la cabeza en silencio y le apreté la mano con fuerza, advirtiéndole que no dijera nada más. Nunca más debía depositar sus esperanzas en mi hermana. En nuestra vida pasada, incluso después de convertirse en consorte, Yangwan aún albergaba ilusiones sobre la pureza de la consorte In, con la esperanza de que, una vez que ascendiera a emperatriz, mostrara algo de compasión. Sin embargo, cuando Yangwan confesó la humillación sufrida y cómo la obligaron a arrastrarse hasta la cama del emperador, mi hermana se limitó a decir, con una frialdad escalofriante, cada paso que diste para llegar a este día, lo vi todo. ¿De qué quejarse? En esta vida apenas había sido ennoblecida como dama cuando fui a presentarle mis respetos a mi hermana, y de inmediato fui regañada por la noble dama Min. ¿Cómo te atreves a traicionar a tu propia hermana?
Es tu hermana mayor, la noble consorte en persona. Una lluvia de insultos cayó como una lluvia torrencial. Mi hermana no dijo nada, observándome con calma, dejando que la noble dama Min dijera en voz alta las palabras que ella misma guardaba en su interior. Solo después de que la noble dama Min se agotara, suspiró y me dijo con silencioso resentimiento: hay más de una manera de restaurar la gloria de la familia. ¿Por qué tienes que robarme al joven que amaba? ¿Qué le pasa a Lin el guardia? ¿Por qué no es digno de ti? Sabes bien que Su Majestad y yo nos conocemos desde jóvenes, nuestro vínculo quedó sellado con el poema Muro coronado y caballo montado. Sabía a dónde quería llegar con esto y mis sienes palpitaban como si 1000 hongos me revolotearan en el cráneo, borrando cualquier argumento que hubiera preparado para convencerla del resurgimiento de nuestro clan. En mi vida pasada, cuando me negué a casarme con el erudito sin dinero, ella ya era emperatriz, reclinándose lánguidamente en el trono del Fénix, y aún así dijo con calma e indiferencia: aunque pobre, el erudito es recto y correcto. ¿Por qué no es digno de ti? Solo deseo que tengas la preciosa libertad que yo nunca tuve, atrapada para siempre en un lugar donde nunca quise quedarme. En ese entonces la emperatriz reinante aún vivía, con el rostro negro como el fondo de un caldero, burlándose con frialdad. La noble consorte inciertamente se comporta con gran dignidad. Mi hermana, casi por reflejo, se acarició las uñas y susurró: conozco mi inocencia. La noble consorte Yu, siempre dispuesta a avivar las llamas, añadió con picardía: si se autoproclama inocente, ¿acaso la noble consorte inadmite que alberga intenciones de apoderarse del trono de la emperatriz? El rostro de la emperatriz se ensombreció tanto que parecía que podía escurrirse agua, y su compostura estaba a punto de quebrarse. Mi hermana alzó sus manos acorazadas ante su rostro y lloró a gritos. Esta concubina no puede explicarse. Exactamente como lloró cuando la arrojaron al palacio frío. De repente alguien me empujó hacia adelante. Todas las miradas se posaron en mí, la que inesperadamente había abandonado su asiento. Retirarme ahora parecería inapropiado. La noble dama Min se había colado detrás de mí, cortándome la lengua con su rápida lengua. Noble dama Ruo, ¿ha venido a interceder por su hermana? Había dejado claro nuestro vínculo de sangre. Si me apartaba ahora, me tildarían de desalmada y débil, y la emperatriz y noble consorte lo recordarían para siempre. Di un paso al frente, examiné cuidadosamente la túnica de mi hermana y hablé en voz baja. Su Majestad, la emperatriz no lo entiende. Mi hermana, la noble consorte In, siempre ha respetado a la emperatriz. ¿Cómo podría excederse en su posición? Esta túnica está claramente bordada con flores de cerezo, y el color apenas se asemeja al amarillo imperial, lo que provocó el malentendido. La noble consorte Yi soltó una risa fría. La noble dama Ruo y la noble consorte In son hermanas. ¿Están conspirando para engañar a su majestad? No me mostré arrogante ni humilde. Que el jefe de la Oficina de Asuntos Internos, Tang Wei, lo verifique. Juro que si hay algún engaño, mi hermana y yo compartiremos el castigo. Mi hermana frunció los labios, con un destello de disgusto en su rostro. Noble señora Ruo, los juramentos no se hacen a la ligera. No me molesté en responder. Tang Wei, astuto como siempre, comprendió al instante lo que quería decir. Siendo el mayordomo principal, ¿cómo podía admitir un error que avergonzaba a la emperatriz? Sin dudarlo, convirtió la verdad en ficción y apretó los dientes, declarando que el bordado era, en efecto, flores de cerezo. Hacía un momento mi hermana tenía la lengua seca. Ahora volvió sus ojos triunfantes hacia la emperatriz. Su Majestad, ¿cómo pudo acusar falsamente a esta concubina? ¿Serán celos? Después de todo, Su Majestad y yo hemos sido compañeros desde la infancia. El rostro de la emperatriz se contorsionó por las náuseas y casi se desmaya. Me apresuré a llamar a los médicos imperiales, y en mi corazón, supe que la emperatriz debía estar embarazada. El salón estalló en felicitaciones. El rostro de mi hermana palideció, y la expresión de la noble consorte Yu se volvió indescifrable. Como la emperatriz estaba embarazada, el emperador estaba rebosante de alegría y visitaba con frecuencia el palacio de la Percha del Fénix. En cuanto a mí, cumplí con mis deberes de concubina, presentándole mis respetos puntualmente a diario. Incluso con la noble consorte Yu, quien constantemente intentaba reprimirme, me mantuve correcta y cortés. No todas las hijas del clan Jin eran como mi hermana.
Una vez, se quedó dormida durante la corte matutina en el Palacio de la Percha del Fénix. El ánimo de la emperatriz mejoró. Excusó a mi hermana de saludarla por la mañana y al mediodía, alegando que prefería la tranquilidad. Incluso aprobó mi ascenso. Me ascendieron de noble dama Rua a concubina Rua. Los médicos imperiales afirmaron que la emperatriz llevaba un niño, uno que una vez nacido, sería de la más alta categoría. La emperatriz se volvió aún más cautelosa, retirándose de las nimiedades del harén. El emperador también otorgó a su familia un permiso especial para entrar en palacio. Un día, Yenguan regresó del Palacio de la Percha del Fénix visiblemente conmocionada. ¿Qué pasó?, pregunté. Ella tartamudeó. ¿Quién es el joven que vi allí?, preguntó. El hermano menor de la emperatriz, Wang Geng. Vino por orden imperial a visitar a su hermana. ¿Por qué? Mientras le entregaba un regalo de felicitación, me encontré con la noble consorte Yu. El joven maestro Wang me ayudó a resolver la situación, dijo Yenguan con torpeza. Me reí y la tranquilicé y entonces pensé, Yenguan ya estaba en edad de casarse. No dejaría que se casara con Lin. Ese hombre todavía esconde los zapatos que le regaló mi hermana. Según Yun Xin, emperador ahora visita el Palacio de la Perca del Fénix a diario. Por mucho que mi hermana agite sus hongos metafóricos, no puede hacerlo retroceder. Por eso a menudo se sienta en las escaleras del palacio por la noche, confesándose con Lin y consolándose mutuamente. Por supuesto, nunca ocurre nada inapropiado, o eso afirman. Al fin y al cabo, es un vínculo más puro que el romance por encima de un hombre y una mujer. Yun Xin, a quien la noble dama Min le ordenó montar guardia, estaba aterrorizada, temiendo que si los descubrían, ella también moriría. Y su miedo no era infundado. En mi vida pasada, Yun Xin sentía algo por Jian, un médico del Instituto Médico Imperial. Pero como mi hermana se negó a separarse de ella, el futuro de Yun Xin se retrasó muchos años. Más tarde, cuando su relación con Lin, que era de un hombre y una mujer, finalmente se reveló, mi hermana, desesperada por demostrar su inocencia, permitió que Yun Xin fuera entregada a la oficina de sanciones. La torturaron hasta que se rompió una pierna, y solo entonces mi hermana tuvo la amabilidad de permitirle casarse con Jian. En mi vida anterior, la caída de mi hermana, y la ruina que trajo a nuestro clan, se debieron en gran medida a ese vínculo ambiguo y escandaloso con Lin, el guardia de palacio. Para mí, para Yang Wan, incluso para Yun Xin, Lin, el guardia del palacio, era alguien que debería haber sido destituido hace mucho tiempo. Pero ahora no era el momento adecuado. Porque pronto, la emperatriz moriría tras perder a su hijo. Esa sería la oportunidad de mi hermana de ascender al trono del Fénix. El embarazo de la emperatriz era inestable, y los médicos imperiales fueron convocados una y otra vez para examinarle el pulso. Aún así, dio a luz a un príncipe prematuro con llantos débiles como los de un gatito, aferrándose a este mundo solo con caldos medicinales cuidadosamente preparados para nutrirlo más allá de las puertas de la muerte. Con el emperador y la emperatriz profundamente inquietos, todas las concubinas del harén se encogieron, ninguna se atrevió a actuar con audacia. Mi hermana suspiraba a menudo ante la noble dama Min y ante mí. ¿Por qué no fui yo quien llevó al niño? ¿Por qué el aire es tan frágil, dejándome incapaz incluso de volar una cometa o disfrutar de una melodía sin preocupaciones? La noble dama Min se conmovió hasta las lágrimas e insinuó que le abriría el camino. Mi hermana, con rostro de falsa compasión, respondió: no puedo hacer lo que desafía la voluntad del cielo. Luego continuó lamentándose de que su destino era peor que el de la emperatriz, de lo débil que estaba el niño y de lo incierta que era su supervivencia. La noble dama Min me pidió que la consolara. Sonreí y le seguí el juego. Su señoría es verdaderamente virtuosa, verdaderamente sabia, una bodhisattva reencarnada. No se afligió por el niño, simplemente le faltó el coraje de ensuciarse las manos, esperando que alguien más actuara en su nombre mientras ella permanecía pura. Porque, si no, usaría constantemente su debilidad para manipular a la noble dama Min. Porque, si no, me convocaría, si no era para servir de testigo de su compasión, de modo que, incluso si el plan se descubría, permanecería inmaculada. Me miró fijamente. Tinsu, ¿eso es todo lo que tienes que decir? Sonreí de nuevo. Su señoría es sabia. El príncipe, al igual que en mi vida anterior, contrajo viruela repentinamente.
Ya débil, ardía con una fiebre feroz. Entonces una doncella de la noble consorte Yu informó que un asesino se escondía en los aposentos de la noble dama Min. Un gran número de guardias acudió a buscarlo. Efectivamente descubrieron una muñeca de tela con la fecha y hora de nacimiento del príncipe grabadas. El emperador y la emperatriz, presas del pánico por el estado de su hijo, estallaron en furia. La noble dama Min sería arrastrada a la oficina de castigos, proclamando su inocencia durante todo el trayecto. Mi hermana fingió una ira justificada, declarando fríamente: esta consorte investigará con prontitud, y te liberará del cargo de castigo. Pero la noble dama Min compartía su palacio. Un crimen cometido en su interior significaba que la señora de ese palacio no podía eludir su responsabilidad. Mientras la noble dama Min resistiera la tortura y no la implicara, la reputación de inocencia de mi hermana permanecería intacta. Pero la inmundicia, una vez derramada, no desaparece sin más. Como compartían la misma residencia, los guardias también registraron los aposentos privados de la consorte In. Al principio fueron superficiales, hasta que Ruoxin obstinadamente bloqueó la puerta y alzó la voz en señal de protesta, lo que los enfureció. Al final descubrieron varios trozos de fina seda blanca, del mismo material que la muñeca, con cortes y costuras casi idénticos. Ruoxin se arrojó a los pies de mi hermana, llorando. Su señoría, no puedo permitir que un error lleve a otro. Ahora le tocaba a mi hermana proclamar su inocencia. La noble dama Min ya estaba en la oficina de castigos. ¿Quién testificaría por ella ahora?, gritó presa del pánico. Esos retazos de seda, se los di a Yunsin hace días. Si dudas de mí, pregúntale a Yunsin. Era cierto, y si Yunsin fuera arrastrada a un interrogatorio o simplemente afirmara que la tela era suya, tal como una vez protegió la dignidad de mi hermana en el Palacio Frío, el asunto aún podría resolverse. Incluso si fuera una trampa, solo Yunsin sufriría las consecuencias. Pero Yunsin, tranquila y firme, miró a mi hermana a los ojos y habló en voz baja. La tela que me dio su señoría, nunca la toqué. Registren mis aposentos. Compárenla con los registros de la Oficina de Asuntos Internos. No habrá error. Los ojos de mi hermana se abrieron de par en par. Yunsin, ¿desde cuándo te has vuelto tan calculador, quedándote incluso con la tela? Quiero ver a su majestad. Su majestad limpiará mi nombre. El emperador siempre sintió un profundo afecto por mi hermana. Una vez removió cielo y tierra para rescatarla del frío palacio. Y ahora, a pesar del testimonio de su doncella más cercana, a pesar de las claras pruebas físicas, testigos y pruebas que tenía ante sí, seguía dispuesto a darle una oportunidad. Consorte In, dijo con gravedad, ¿tienes algo que decir en tu defensa? Los ojos de mi hermana se llenaron de lágrimas. ¿Recuerdas entonces en la cima del muro y a horcajadas, como nos juramos el corazón? ¿Has olvidado ya toda esa devoción, al cuestionarme por el bien de los demás? ¿Era falso ese amor tuyo? Vi que la comisura de la boca del emperador se contraía ligeramente. Ante la corte reunida, se tragó la ira y lo intentó una vez más. Consorte In, te pregunto, la evidencia es innegable. ¿Tienes algo más que decir? Inocencia, dijo con amargura, he dicho esas dos palabras hasta que se me secaron los labios. El emperador cerró los ojos desesperado con una vena palpitante en la frente. Confinen a la noble consorte en el frío palacio. Su caso será revisado antes del juicio. Mientras se la llevaban por segunda vez, mi hermana seguía gritando al emperador que recordara su vínculo de la infancia y que hiciera justicia. Así, le confió toda la responsabilidad de demostrar su inocencia. La noble consorte Yu, hablando en nombre de Ruoxin, o mejor dicho, del sirviente que había regresado a la luz, suplicó una y otra vez hasta que el emperador le concedió el título de asistente de Ruoxin. Gracias a que había cultivado previamente una buena relación con el mayordomo Tang Wei, pude traer a Yunsin de vuelta sin dificultad. Aún así, a pesar de estar mentalmente preparada, Yunsin seguía sufriendo la opresión de Ruoxin. Yang Wan le estaba aplicando medicina cuando la visité. Los 10 dedos de Yunsin estaban hinchados y manchados de sangre, con viejas heridas superpuestas a las nuevas, una imagen que revolvía el estómago. Yang Wan observaba entre lágrimas, con el corazón dolido por la compasión. Le ordené que trajera una bandeja llena de títulos de propiedad y plata a Yunsin. Una vez que esta prueba termine,
le dije en voz baja, te casarás con el médico Jian. Ya he preparado tu dote, tierras y tiendas para que vivas cómodamente durante media vida. Ve y vive en paz. El doctor Jian ha renovado la casa y te ha esperado mucho tiempo. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Yunxin. Gracias, su señoría, por su infinita gracia. Si alguna vez me da órdenes, moriré sin dudarlo. Los ojos de Yang Wan brillaron de emoción, profundamente conmovidos. Siguiendo mis instrucciones, Yunxin observó a Roxin en secreto. Detectó el plan a tiempo y fingió no darse cuenta, preparando contramedidas con mi consentimiento. Le había prometido que su matrimonio se cumpliría. Ella había percibido la indiferencia de mi hermana, y estaba completamente desilusionada. Si mi hermana hubiera decidido protegerla, Yunxin habría presentado las pruebas que había preparado durante tanto tiempo y la habría salvado. Pero quienes se aferran al camino reciben ayuda de otros, quienes lo pierden son abandonados. El destino de mi hermana no me sorprendió. En su vida anterior, Roxin se había vuelto contra su ama después de que mi hermana se negara a concertar su matrimonio, incluso permitiendo que la noble consorte Yu la castigara severamente por contradecirla. La consorte Yu finalmente la convenció de cambiar de bando. Mi hermana nunca lo entendió, no todos nacieron para servir de telón de fondo a su pureza de crisantemo. Sin la noble dama Min, mi hermana no tenía a nadie que la defendiera. Se agitó como una mosca sin cabeza, su campamento se sumió en el caos, y la noble consorte Yu la atrapó fácilmente. Pero mis objetivos no terminaban ahí. El hijo de la emperatriz moriría de viruela. La propia emperatriz moriría de pena. Mi madre y mi hermano menor también sucumbirían a la enfermedad, justo antes de que se declarara la amnistía imperial. 2 años después, un extranjero cruzaría los mares trayendo la cura para la viruela. Apreté los puños y le dije en voz baja a Yang Wan, ante nosotros se encuentra la oportunidad de alcanzar el poder y la gloria. Si lo logramos, volaremos como una cometa en el viento. Si fallamos, ni siquiera nuestros huesos quedarán. Yang Wan cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, su mirada era tan firme como en mi vida pasada. Seguiré las órdenes de su señoría. La brujería es un delito grave, castigado con el exterminio de 9 clanes. E incluso ahora mi hermana seguía recurriendo a suplicar al emperador, con la esperanza de que su afecto pasado lo conmoviera, tal como ocurrió la última vez que la liberó del frío palacio. Sin la ayuda de Yunxin, se vio obligada a hacerlo todo ella misma. Los protectores de uñas que antes usaba, cuidadosamente cuidados, se rompieron debido al estricto entrenamiento de las matronas del palacio. Al final, bajó la cabeza y envió a Lin a pedirme ayuda. Solo dije, el sufrimiento que mi hermana sufre hoy no es ni la 10ª parte del que yo sufrí en el tribunal frío. Cuando estábamos en casa, ¿cómo serví a mi hermana mayor? Que aprenda a servirse a sí misma de la misma manera ahora. Los ojos de Lin se enrojecieron. Es tu propia hermana, ¿cómo puedes quedarte de brazos cruzados y dejar que muera? Reí fríamente. Oh. Estás muy angustiado ahora. Pero dime, cuando Yang Wan sufría, ¿alguna vez te sentiste tan ansioso, tan desconsolado? Balbuceó Lin para defenderse. El sufrimiento de un sirviente es natural. La noble consorte Insi defendió a Yang Wan una vez, y fue humillada por ese eunuco. ¿Cómo podría atreverme a suplicar de nuevo? Además, su propia hermana aún estaba en la corte fría en ese momento. Al darse cuenta demasiado tarde de lo que había revelado, Lin guardó silencio. Me burlé. Y aún así salí de la fría corte por mi cuenta. Espero que mi hermana también logre salir de ese frío palacio. Nadie en este mundo nace para sufrir toda la vida. Yang Wan acompaña a nuestro invitado. Yang Wan, que lo había oído todo de principio a fin, tenía los ojos enrojecidos, pero una mirada firme. Lin, por aquí, por favor. Así que a ojos de Lin, el sufrimiento que soportó no era más que lo que merecía. Desde ese momento nunca más depositaría sus esperanzas en él. Yang Wan, mientras tanto, había cumplido la tarea que le había encomendado. Me entregó un bulto de tela cuidadosamente envuelto que contenía un conjunto de prendas. Su señoría, dijo este sirviente, ha encontrado a alguien infectado de viruela fuera del palacio. Me arrodillé ante las puertas del palacio de la Percha del Fénix y supliqué personalmente atender al joven príncipe.
La emperatriz, llorando, suplicó al emperador que no trasladara a su hijo a otro lugar para aislarlo. Si se demostraba la acusación de brujería contra mi hermana, yo como miembro del mismo clan, también estaría implicado. El nivel de riesgo debía controlarse con precisión. Insistí en cuidar personalmente del príncipe, ofreciéndome a expiar los pecados de nuestro clan con mi propia vida. Mi sinceridad conmovió a los indecisos emperador y emperatriz. La mirada del emperador se dulcificó de compasión. Noble concubina Rua, ¿por qué haces esto? La familia ha pecado, ¿por qué arriesgas tu vida como pago? El príncipe es el futuro de esta nación y la sangre de su majestad, respondí. No pido perdón por los culpables, solo pido por la poca bondad que su majestad me ha mostrado y por el futuro del reino, que su majestad y su majestad me permitan esto. Conmovidos, accedieron. Me ordenaron entrar al palacio Sanglin con el príncipe, aislado de todos los demás. No esperaba que Yang Wan insistiera en venir también. Se arremangó, dejando al descubierto una pequeña cicatriz redonda idéntica a la mía. La miré sorprendido. Yang Wan abrió otro paquete y sonrió con dulzura. Su señoría, vamos juntos. Me tragué las lágrimas que amenazaban con derramarse y respondí en voz baja, muy bien. Todos en el palacio pensaban que estábamos locos, entrar en ese lugar era una muerte segura, 9 posibilidades sobre 10. Incluso el emperador ya había preparado el edicto para honrarnos póstumamente. Nadie se atrevía a acercarse al palacio Sanglin. Nos pasaban comida y agua a diario por una pequeña trampilla. Yang Wan y yo nos turnamos para atender al príncipe con fiebre. Tras casi un mes de cuidados incansables, las pústulas de su rostro desaparecieron por completo y por fin, el príncipe se recuperó. Tanto Yang Wan como yo salimos ilesos. Rebosante de alegría, el emperador intentó elevarme al rango de Fei, consorte imperial, pero rechacé cualquier recompensa, pidiendo únicamente el indulto de mi familia exiliada. El emperador me lo concedió. Al mismo tiempo le ordené a Yang Wan que se arremangara y le presenté al emperador un método de inoculación. Su majestad, dije de niño, contraje viruela vacuna mientras vivía en una finca rural. Más tarde, cuando la viruela se propagó entre nuestros vecinos, solo yo salí ileso. Creo que fue porque había tenido viruela vacuna. Así que estaba dispuesto a arriesgar mi vida con esta teoría. Gracias a mi leal doncella Yang Wan, quien se infectó voluntariamente con viruela vacuna por mi bien, ambos compartimos un espacio reducido con el príncipe infectado, y ninguno de los dos enfermó. ¿Acaso esto no demuestra la eficacia del método? Si se pudiera adoptar ampliamente, se podrían salvar innumerables vidas de esta plaga. Y cuando eso suceda, su majestad será recordado como un sabio renacido. Presenté al emperador un método de inoculación mejorado, investigado por el médico Jian. Eufórico aprobó las pruebas. Con Yang Wan y yo como ejemplos vivientes, ampliar el procedimiento ya no fue difícil. Después de que el primer grupo de condenados a muerte fuera inoculado y saliera ileso, la esperanza del segundo y tercer grupo se extendió rápidamente. El emperador decretó la implementación nacional de la inoculación contra la viruela vacuna. El médico Jian recibió una generosa recompensa por su contribución. Yunqin fue ascendida a dama de mérito de 4º rango, dejando atrás la sirvienta lisiada y destrozada que había sido en mi vida anterior. También entregó la evidencia que había mantenido oculta durante tanto tiempo. La muñeca de tela original ya había sido intercambiada. La única consorte noble que habías plantado había sido quemada hacía mucho tiempo por Yunqin. La que se descubrió había sido recreada por la propia Yunqin, con marcas de costura especiales que demostraban que era artificial. Al mismo tiempo presenté una túnica encontrada en la habitación del príncipe, manchada con el líquido de la pústula de un paciente con viruela, lo que demostraba que alguien había intentado hacerle daño deliberadamente. El emperador y la emperatriz, furiosos, ordenaron una investigación exhaustiva. Ruoxin, ahora su asistente, fue interrogado severamente y finalmente confesó haber conspirado con la noble consorte Yu. La consorte Yu intentó protegerse sacrificando a varias sirvientas de confianza como chivos expiatorios, pero aún así fue degradada al rango de concubina. 2 días después de la repentina muerte de Ruoxin, la consorte Yu escapó por poco del castigo gracias a la influencia de su padre y a la falta de pruebas, además de estar embarazada. Mi hermana y la noble dama Min también fueron liberadas.
Pero después de todo lo que habían soportado, estaban irreconocibles, especialmente mi hermana, quien nunca había conocido el sufrimiento desde la infancia. Al salir del frío palacio, se aferró las manos sin uñas con una mirada de absoluta desesperación. Incluso con el devoto cuidado de Lin, no pudo restaurar las uñas que una vez había cuidado con tanta delicadeza. El día que fui ascendida a consorte de Ruoxin y me mudé al palacio Daowa, nombré de inmediato a Yuanwan jefa de las doncellas. Intercambiamos sonrisas discretas, no hacía falta decir nada. Fingí no haberme dado cuenta de que el anillo de jade verde que Lin le había regalado había desaparecido, reemplazado por un brazalete de jade pálido con un ligero aroma medicinal. Lo reconocí al instante, jade de la frontera sur, conocido por disipar el y maligno, fortalecer la vitalidad y nutrir el cuerpo. Con el estatus de Yuanwan, era imposible que hubiera obtenido una pieza tan rara de jade sureño por sí sola. Pero el hermano menor de la emperatriz, Wangen, había combatido en la frontera sur. Wangen, aún soltero, era el noble soltero más codiciado de la capital. Si quería asegurar el futuro de Yuanwan, su posición debía ascender aún más. Los débiles deben aprovechar el viento para ascender. Los fuertes, si no hay viento, deben crear olas para elevarse. Y en este palacio, no hay olas sin viento. Liberar a mi hermana era necesario, solo entonces su peón, la noble dama Min, podría avivar los vientos del caos. No creía que después de que la noble consorte Yu redujera a mi hermana a una cáscara marchita, la noble dama Min pudiera reprimir su odio. La ayudaría a desatarlo. Tras ascender a Fei, me volví aún más cauteloso y humilde en todo. Con el pretexto de cuidar de la emperatriz y del joven príncipe, visitaba frecuentemente el palacio de la Percha del Fénix con Yuanwan, brindándole la oportunidad de conocer a Wangen. De vez en cuando, también me encontraba con el emperador. Me trató con calidez y gentileza. La campaña de vacunación contra la viruela vacuna se extendió por todo el reino, y yo nunca me atribuí el mérito. El emperador era elogiado por el pueblo como un soberano sabio, la corte cantaba su nombre sin cesar, incluso llamándolo rey sabio. A este paso, cuando algún día falleciera, su título póstumo sin duda sería ilustre. Incluso si un día mi hermana perdiera la cabeza y me acusara de no haber contraído la viruela vacuna y de haber engañado al emperador, él sería el primero en defenderme. La verdadera pureza, como la de un crisantemo, no se expresa con palabras, ni se queda de brazos cruzados, esperando a que se le suplique 3 veces antes de aceptar nada. Aunque mi hermana fue restituida tras su segunda condena en el Palacio Frío, el favor del emperador hacia ella había menguado drásticamente. Sin Yun-sin, y con su belleza disminuida, ya no podía conquistar su corazón. Aferrándose a su imagen de no contienda, lo alejó aún más. Min vino a verme varias veces, instándome a convencer al emperador de que compartiera parte de su favor con mi hermana. Sonreí y me negué. No lo haré. Min explotó. Así que eres el zorro que seduce a nuestro señor, no el porte de una consorte virtuosa. Golpeé ligeramente la tapa de mi taza de té. La prole de Tianguan siempre estaba en perfecto equilibrio. A su majestad le gusta hablar conmigo, y a mí me gusta hablar con su majestad, dije con calma. Has estado conspirando desde el principio. La noble dama Min escupió. Codicias al mismo hombre que tu hermana ha albergado en su corazón todos estos años. De haberlo sabido, le habría dicho a la noble consorte en que no desperdiciara ni un solo pensamiento en el afecto fraternal. Después de todo, tu hermana lleva años casada con su majestad y nunca ha tenido hijos. Ganar favores es perderlos, así es el destino. Mis palabras la provocaron profundamente, su mirada ahora me destilaba veneno. No sabía que en mi vida anterior, cuando la enfermedad de la emperatriz provocó la pérdida del heredero imperial, la noble dama Min había usado esas mismas palabras para irritarla aún más, empeorando su condición y acelerando su muerte. Todo para ayudar a mi hermana a convertirse en emperatriz. Ahora, la noble consorte Yu estaba embarazada, pero con las acusaciones aún sobre ella, era incierto si se le permitiría criar a su hijo. Un día, si ascendía lo suficiente, mi hermana, que había pasado su vida sin contender, jamás se atrevería a pelear conmigo por mi hijo. El emperador dijo una vez, si das a luz a un príncipe, incluso tu hermana será llamada tía. Presioné aún más a la noble dama Min, queriendo obligarla a actuar. Los simples insultos podrían no haber funcionado, pero tocar los asuntos de mi hermana era una herida demasiado profunda para ignorarla.
Ella y la noble consorte Yu ya guardaban rencor, ¿cómo podrían evitar enfrentarse? En silencio me acaricié el vientre que aún permanecía plano. La noble consorte Yu era astuta, la misma niña cuya muerte envió a mi hermana al Palacio Frío estaba ligada a sus planes. Sin mis recuerdos de aquella vida anterior, quizá no tendría ninguna oportunidad ahora. En aquella vida, la noble consorte Yu fue elevada a noble consorte imperial, madre de 3 príncipes y la candidata más firme a emperatriz. Si no hubiera abusado de Yang Wan, llevándola a tomar medidas desesperadas, incluso con la noble dama Min furiosa al lado de mi hermana, no habría tenido ninguna esperanza de apoderarse del trono del Fénix. Mientras lucharan entre sí, mi hija estaría a salvo. No faltaba mucho para que la emperatriz de mi vida pasada enfermara gravemente y falleciera. Ahora que el principito había sobrevivido, quién sabía cuánto tiempo más podría resistir. El hijo de la noble consorte Yu escapó a muchos de los intentos de asesinato de la noble dama Min y nació sano y salvo, convertido en príncipe como antes. Pero tras la terrible experiencia de la viruela, la emperatriz ahora veía a la consorte Yu como una enemiga, y la consorte Yu, por supuesto, no se quedaría de brazos cruzados esperando la muerte. Por casualidad, mi hermana descubrió la razón por la que no había podido concebir durante tantos años, un collar de perlas que le regaló la emperatriz al entrar en palacio, impregnado de un sutil aroma que causaba infertilidad. Así pues dividieron sus esfuerzos, dirigiendo sus esfuerzos contra la emperatriz, agotando su espíritu y agravando su enfermedad. La consorte Yu aprovechó la oportunidad para recuperar el favor y fue restituida como noble consorte Yu. En medio de la incertidumbre anuncié la feliz noticia, estaba embarazada. Con la ayuda de Yang Wan, este embarazo fue mucho más fácil. Esquivé innumerables conspiraciones malvadas y finalmente esperé el día en que pudiera reunirme con mi madre y mi hermano menor. Sin embargo, aunque había declarado claramente que llamaba a mi madre biológica, quien llegó al palacio fue la esposa principal, mi madrastra. Tang Wei esbozó una extraña sonrisa. Su señoría, la noble consorte In, le dijo a su majestad que el registro familiar solo registra a una madre. No se puede llamar a las concubinas al palacio. Era una regla no escrita. No podía culpar a nadie por seguirla. Muy bien. Ya que estaba aquí, vería qué espectáculo planeaba ofrecer. Tinsu, dijo con dulzura, llevas en tu vientre al heredero imperial y eres muy apreciada por su majestad. ¡Qué afortunada eres! La protección de tu hermana no ha sido en vano. Su tono rezumaba orgullo maternal, como la esposa de un magistrado hablando con cariño de su propia hija. A mi señal, Yang Wan dio un paso al frente y habló con solemnidad, señora, deben respetarse los rangos. En presencia de la consorte Ruo, debe mostrar las debidas cortesías. Mi madrastra me sonrió, separando ligeramente sus labios pintados. Somos todos familia, ¿es realmente necesaria tanta formalidad? No seguí su ejemplo. Mi respuesta fue fría y comedida. Mi madre también cumplía con todos los ritos debidos al visitar a mi hermana. Esto demuestra que mi hermana también observa las reglas entre súbdito y soberano. Un leve rubor se apoderó de su rostro. Finalmente se inclinó a regañadientes, forzando una sonrisa mientras seguía hablando de la gloria y la prosperidad familiar, tal como lo había hecho una vez al instarme a casarme con ese miserable erudito en mi vida anterior. Ese erudito puede ser pobre, había dicho, pero su hogar es sencillo, solo una madre anciana. Incluso si tu matrimonio es indigno, te servirá con devoción toda su vida. Con el apoyo de tu hermana, jamás se atrevería a desviarse. Mira a tu hermana, una noble emperatriz, pero su majestad tiene 3 palacios y 6 cortes. Aún así, admira sobre todo la sencilla armonía de las parejas comunes. Si te casas con alguien que te ama de verdad, será el mayor gesto de bondad de tu hermana. Al emperador le disgusta la intromisión del harén en los asuntos de la corte. Este matrimonio tranquilizaría tanto a la familia como al trono. Tu hermana jamás te haría daño. Y aún así, esa misma hermana, el supuesto orgullo de la familia, nos arrastró a todos a la ruina. Miré a mi madrastra, que seguía parloteando, alabando a mi hermana, repitiendo una y otra vez que todo lo que tenía hoy era gracias a ella. Sin duda había bebido mucho de la sopa de pollo que sirvieron en el palacio de mi hermana. Esperé pacientemente a que terminara antes de hablarle con suavidad. Como mi madre ya visitó el palacio de mi hermana,
tú y tu hija debieron haber compartido una comida después de tanto tiempo separadas. En ese caso, no entretendré más a mi madre. Sorprendida por mi franqueza, tartamudeó, la noble consorte últimamente le ha cogido el gusto a la comida picante. Invitó a chefs de Sichuan y Yunnan a preparar un festín y me pidió que la acompañara. ¿Cómo podría negarme? Arqueé una ceja. Con razón tiene un grano en la comisura de la boca. Parece que te regodeas en la riqueza y la indulgencia, con flores floreciendo y aceite hirviendo al rojo vivo, igual que mi hermana. Yang Wan, dije con calma, trae a la señora y una taza de té de crisantemo para calmar su calor y despégala. Intentó seguir hablando, pero Yang Wan y varias doncellas del palacio ya la guiaban y la empujaban con cuidado hacia la salida. En cuanto el salón volvió a quedar en silencio, el rostro de Yang Wan se volvió frío. Su señoría, la noble consorte, usó su embarazo como pretexto para llamar primero a su madre, claramente no le tiene ningún respeto. En este palacio, continuó, ni siquiera considera que la emperatriz merezca respeto. Solo piensa en su pasado con el emperador. Entrecerré los ojos, mientras recuerdos de mi vida anterior me asaltaban. Es más, dije lentamente, sospecho que la noble consorte ya está embarazada. En mi vida pasada concibió, pero solo después de convertirse en noble consorte imperial. Ahora estaba segura de que estaba embarazada de nuevo, porque había comenzado su antigua farsa de chico ácido, chica picante. En aquel entonces, para ocultar su embarazo, había comido comida picante durante todo su embarazo e incluso había arrastrado a su madre al acto con la esperanza de que el noble consorte creyera que estaba embarazada de una princesa y por lo tanto, no le hiciera daño. ¡Qué ridículo! De no ser por la astucia de Yang Wan, que provocó la caída de la consorte Yu, incluso si mi hermana hubiera comido chiles en lugar de arroz, la consorte Yu habría tenido que lidiar con ese feto. Las pupilas de Yang Wan se contrajeron levemente, pero pronto se tranquilizaron, e inmediatamente propuso un plan. Desde que Yunxin se casó con alguien fuera de su familia y Ruoxin falleció, la noble consorte se ha quejado de su asistencia, diciendo que ninguna le conviene. El puesto de doncella principal del palacio sigue vacante. Afirma que está reservado para Yunxin, si alguna vez regresa. Su señoría, quizás deberíamos aprovechar esta oportunidad para poner a su lado a algunas criadas inteligentes y capaces, para que escuchen e informen. Solté una suave carcajada. Le agradezco en nombre de Yunxin. Las palabras de Yang Wan fueron un recordatorio oportuno. No debemos plantar a alguien como Yunxin, sino a alguien como Ruoxin. Después de todo, ¿quién más podría expresar en voz alta los pensamientos que la noble consorte no se atrevía a proferir, o cometer los actos que deseaba realizar pero que no podía controlar? Los ojos de Yang Wan se iluminaron de repente. Su señoría, te sirviente vio una vez a una matrona de palacio llamada Den en los aposentos subterráneos de servicio, una mujer de mal carácter. Su fuerza es notable y a menudo nos ataca sin previo aviso, a veces incluso golpeándonos directamente. Algo hizo clic en mi mente. Tomé la mano de Yang Wan. Ya te había vencido antes, ¿verdad? Yang Wan guardó silencio. Me dolió el corazón. Le regalé una caja grande de polvos curativos con aroma a jade, pero mi mirada se volvió fría como el invierno. Entonces debemos encontrar la manera de presentarle a esta señora Den a mi querida hermana. Cuando el Dayan oculto y el Fénix agazapado se reúnen bajo un mismo techo, el palacio se vuelve mucho más entretenido. Estaba seguro de que mi hermana adoraría a la señora Den, porque quienes ocultan su malicia bajo una apariencia de virtud siempre necesitan una herramienta para romper la máscara. Igual que Ruoxin. Igual que la noble dama Min. Igual que nuestra madrastra. Hace años nuestra madrastra fue dura con nosotros, los hijos de concubina. Cualquier incumplimiento de servir debidamente a mi hermana resultaba en un severo castigo. Y cada vez que me castigaban, mi hermana venía a consolarme con unas palabras amables y luego le rogaba a nuestra madrastra que fuera indulgente delante de todos. Nuestra madrastra cedía de inmediato y recalcaba que esta era la casa de mi hermana. Todos elogiaron su bondad y sinceridad, diciendo que la hija mayor era benevolente y amaba profundamente a sus hermanos. Pero siempre olvidaban, convenientemente, quién me había castigado. Qué ridículo que nunca lo hubiera comprendido en mi vida anterior, entregándolo todo por ella y obteniendo solo la ruina a cambio.
Ahora esperaba a ver qué tormentas desataría la señora Den, envalentonada por la protección de mi hermana, en el harén. Fiel a su estilo, mi hermana la rescató de un altercado público con el mayordomo Tang Wei y rompió el precedente al nombrarla doncella principal del palacio. La expresión de Yang Wan se contrajo. Para la consorte In, ascender a una doncella de palacio es tan fácil como levantar la mano. ¿Qué tiene de especial ser la doncella principal del palacio Ikun? Incluso la doncella principal de nuestro palacio Dawa es igual de capaz. Entonces los ojos de Yang Wan se curvaron en medialunas, desapareciendo el último rastro de tristeza. Por supuesto, su señoría. Y no perdió tiempo en demostrar su valía. Su señoría, he oído que en la pequeña cocina del palacio Ikun faltan algunos platos de ciruelas encurtidas. Las palabras me hicieron arder la cara de vergüenza. En mi vida pasada, mi hermana, desesperada por proteger su embarazo imperial, se escondió bajo las sábanas y devoró ciruelas ácidas a escondidas, y ahora, incluso ese recuerdo me humillaba. Mi hija nació justo cuando la noticia del éxito de la inoculación de Kapok se extendió por todo el país. El emperador, rebosante de alegría, decretó que sería tratada con el mismo estatus que una princesa legítima. Tristemente, un mes después, la emperatriz falleció y la nación la lloró. Gracias al niño que llevaba en su vientre y a su pasado compartido con el emperador, mi hermana fue ascendida a noble consorte imperial, tomando el control de los 6 palacios. Antojos ácidos por los chicos, antojos picantes por las chicas, nada de eso importaba. La verdadera razón por la que la niña vivía era yo. Yo era quien había salvaguardado la vida dentro de ella. Ese niño, como en mi vida anterior, era un pequeño príncipe frágil. Otro príncipe de linaje, otra capa de seguridad para mí. En cuanto a mi hermana, inevitablemente buscaría su propia destrucción. Ayer, la noble consorte Yi provocó a la consorte In en el camino del palacio. La señora Den le dio una bofetada, alegando que era en nombre de su majestad. El viento era tan fuerte ese día que pensé que mis oídos me estaban engañando. Mi hermana, ahora subdirectora de los 6 palacios, así era como manejaba el patio interior. Su doncella personal se atrevió a golpear a una consorte en público. Incluso Yang Wan quedó impactada por la audacia de la señora Den. Negué con la cabeza. Un perro se vuelve audaz bajo el techo de su amo. Tras semejante humillación, la consorte Yi no se quedará callada. El contraataque llegó rápidamente. La consorte Yi lideró a un grupo de sirvientes que sorprendieron a mi hermana conversando con Lin, el guardia, en un sendero del palacio. Sin Yuni para contenerla, mi hermana se volvió cada vez más imprudente en su supuesto vínculo puro, más allá del hombre y la mujer. ¿Y ahora, tendría que volver a condenar a alguien más para demostrar su inocencia? Esta vez mi hermana me eligió a mí. Y Lin eligió a Yang Wan. Mi hermana afirmó que alguna vez creyó que Lin era compatible conmigo, incluso comparando nuestras cartas astrales. Pero se lamentó, yo me había convertido en concubina, mientras que Lin seguía soltero, solo, y cada vez que miraba hacia el palacio Daowa, se consolaba pensando en su excuñado. Lin y yo no teníamos una relación real, y ciertamente no lo suficiente como para justificar que mi hermana me arrastrara a esto. Lin, por su parte, habló con franqueza, estaba allí para ver a Yang Wan. Se conocían desde niños, eran novios de la infancia, y él no podía olvidarla. Deseaba reconciliarse. Los guardias que lo conocían podían dar fe de ello. La consorte y lo malinterpretó creyendo que había venido por su hermana. Por culpa guardó silencio, pero juró ante el cielo que no tenía malos pensamientos hacia mí. Ante la mención de un juramento, más de la mitad de los presentes le creyeron. Mi hermana me fulminó con la mirada, reticente a ceder. La noble dama Min intervino rápidamente. Así que todo fue un malentendido. La noble consorte imperial solo convocó a Lin para proteger la reputación de la consorte Ruo. Ahora que Lin ha expresado su deseo, ¿podría su señoría concederles un matrimonio a él y a Yang Wan? Tras el recordatorio susurrado de la noble dama Min, la expresión de mi hermana cambió. Se giró hacia mí y hacia Yang Wan. Lin me rogó una vez que sacara a Yang Wan de la corte fría, su sinceridad era evidente. El recuerdo de su vínculo, el anillo que le regaló, aún está en su mano, demostrando su profundo afecto. Consorte Ruo, ¿podrías pedirle a su majestad que les conceda el matrimonio? Eso preservaría tu reputación y cumpliría una unión predestinada.
Lin miró a Yang Wan con la misma fascinación que yo había visto en el pasado. Yo le devolví la mirada. La decisión de su vida es solo suya. Debes preguntarle a Yang Wan. Me hice a un lado, dejando espacio para la mujer que se había quedado quieta detrás de mí. Yang Wan avanzó sola, levantando una mano suave y desnuda. Lo único que adornaba su muñeca era un brazalete de jade que se mecía suavemente con sus pasos. Los ojos de Yang Wan brillaron con una determinación inquebrantable. Me niego. La sonrisa de la noble dama Min se congeló al instante, y su tono se volvió frío y cortante. La propia noble consorte imperial concede el matrimonio, y Lin Negard es profundamente devota. ¿Cómo puede ser eso un insulto para ti? Cuando ascienda de rango, tu familia también se beneficiará de su favor. ¿Qué podría ser más afortunado que eso? Tantos años bajo el ala de mi hermana, y aún así, la noble dama Min no era más que una humilde dama noble. Yang Wan, conmigo detrás de ella, le devolvió la mirada con una mirada aún más aguda. La noble dama Min se quedó sin palabras de rabia. Con un gesto, Madame Rong se abalanzó sobre Yang Wan, levantando la mano. Maldita insolente. ¿Cómo te atreves a faltarle el respeto a la noble consorte imperial? Justo cuando Yang Wan estaba a punto de ser atacada por esos dos perros rabiosos, una voz imponente resonó por el pasillo. ¡Alto! ¿Así es como la noble consorte imperial maneja el harén? Si la difunta emperatriz aún viviera, semejante desgracia jamás ocurriría. El emperador había recibido un informe secreto de la noble consorte Yu y acudió corriendo. Al oír las exageraciones de la consorte Yu, sintió que los celos le azotaban la cabeza y miró a Lin con un afán asesino de destrozarlo. Apretando los dientes, se giró hacia mi hermana como si la protegiera. Noble consorte imperial, la consorte Yu dice que has estado involucrada con la guardia e incluso has implicado a la concubina Ruo y a su criada. Imagino que la guardia debió tener malas intenciones y te engañó. Debería ser interrogado bajo tortura, ¿no? En cuanto oyó las palabras, a diferencia de la difunta emperatriz, murmuró mi hermana, esta concubina lo juzgó mal en aquel entonces y se desmayó al instante. La farsa terminó con mi hermana bajo arresto domiciliario y Lin, el guardia, castrado. Ya no importaba si realmente habían tenido intimidad, lo que importaba era que todo el harén había presenciado el escándalo. Al despertar, mi hermana alegó incesantemente su inocencia, insistiendo en que habían sido puros y sin culpa. El noble consorte Yu filtró deliberadamente la noticia de la castración de Lin al palacio Iquan. Al enterarse, mi hermana entró en trabajo de parto prematuro y dio a luz a un príncipe. Se decía que en su mal humor, usó las donaciones para las inundaciones como excusa para reducir a la mitad el salario de las parteras. Aproveché la oportunidad para solicitar la custodia del infante príncipe, y el emperador accedió gustosamente. Incluso me ascendió a consorte imperial. En mi vida pasada, fue precisamente esa deducción salarial la que condenó al niño. Una partera, cuyo familiar estaba gravemente enfermo, se resintió y, provocada por Yenwan, asfixió al infante príncipe en plena noche. No fue hasta que el niño murió que mi hermana, vestida con joyas y seda, finalmente gritó: «No creo que nadie mate a un príncipe por unas pocas docenas de cuentos de plata». Unas cuantas docenas de cuentos. Eso equivale al salario de un año para mi esposo, ganado con sudor y esfuerzo. Esta vez, Yenwan alojó al príncipe y a la princesa juntos y los atendió con sumo cuidado. Los niños estaban sanos y alegres. La expresión de Yenwan se suavizó al quitarse la pulsera para no arañarlos, algo muy distinto a lo que ocurría antes. Le di una buena noticia. El otro día, el señor Wang estaba discutiendo asuntos en el estudio imperial. ¿Sabe de Lin? Una vez que termine el luto estatal, planea solicitar a su majestad que le conceda matrimonio. Los hermosos ojos de Yenwan brillaban como frágiles gemas. Este sirviente. Yo. Soy de humilde cuna. Me temo. No te preocupes, dije con firmeza. Me aseguraré de que seas la esposa principal. Desde que salimos del Palacio Sanglin, te he considerado mi hermana. Mi voto conmovió hasta las lágrimas a Yenwan. Su señoría, la seguiré toda mi vida, hasta que ascienda a la patria. Creí entonces que Yenwan jamás volvería a derramar una sola lágrima por Lin, ni siquiera si muriera. Mi hermana, tras haber perdido a su hijo y resentida porque el emperador había castrado a Lin, se negó a ablandarse.
Lloró amargamente. Incluso si su majestad me concediera el trono del Fénix, la pureza de esta consorte no podría ser restaurada. Debido a que había ofendido repetidamente a Tang Wei, la comida durante su confinamiento fue de pésima calidad. Si la señora sufrió tales indignidades, ¿cuánto peor debió haber sido el trato de los sirvientes? Los sirvientes la instaron a inclinar la cabeza, pero ella se aferró obstinadamente a su virtud, y uno a uno, se acercaron a mí. Sabía bien que Lin, no, ahora el eunuco Lin, había sido reasignado deliberadamente al palacio Iquan, una advertencia para mi hermana. Al verla tan abatida, el eunuco Lin cortó una rama de la más fina flor de ciruelo rojo del jardín imperial y se la ofreció, animándola ligeramente. Donde hay quienes recurren a mí, también hay quienes servirán a la noble consorte Yu. La historia del eunuco Lin ofreciendo una flor de ciruelo finalmente llegó, distorsionada y exagerada, a oídos del emperador. El emperador, que en su día se preocupó de verdad por mi hermana, castigó al eunuco Lin enviándolo a la oficina de castigos, pero mi hermana solo recibió una degradación a consorte imperial. La noble dama Min no pudo soportarlo. Tomó cartas en el asunto y mandó matar al eunuco, preservando así la supuesta inocencia de mi hermana. Incluso mi hermana, siempre serena, rompió a llorar cuando le arrebataron a su hijo. Cerró las puertas y se negó a volver a ver a la noble dama Min. El puesto de supervisor adjunto de los 6 palacios finalmente recayó en mis manos. Seguí el mismo camino que Yang Wan había tomado para ganarme el favor de mi vida anterior, aprendiendo todo lo que le gustaba al emperador y adaptándome a sus necesidades. Con los niños bien cuidados bajo la tutela de Yang Wan, me dediqué por completo a la gestión del harén. El palacio recuperó poco a poco el orden y la dignidad que había conocido bajo la difunta emperatriz. Al menos ya no se veían escenas de doncellas abofeteando a concubinas en público. En cuanto a Madame Rong, tenía intención de reasignarla. Pero mi hermana se negó a liberarla, y la propia Madame Rong no quería irse. Y de hecho era la única que aún la quería con todo el corazón. Si se marchaba del palacio de Quan, podría ser asesinada a golpes en otro lugar. Que así sea. Que pasen el resto de sus días juntos y no hagan daño a nadie más. Pasaron 2 años. Los niños crecieron, terminó el luto por la difunta emperatriz y todas las concubinas, incluida la noble consorte Yu, empezaron a aspirar al trono. Yo, tras reemplazar a mi hermana, me convertí en su espina en el ojo. Solicité al emperador que liberara a mi hermana del confinamiento y ascendí a la noble dama Min a consorte Min, elevando su rango para que pudiera ser un contrapeso adecuado en el harén. En cuanto al trono de la emperatriz, ya tenía 5 partes de certeza en mi mano. En el 4º mes de embarazo de la noble consorte Yu, se resbaló y sufrió un aborto espontáneo en el jardín imperial. Inmediatamente envié gente a buscar pruebas que apuntaran a la consorte Min. El emperador, enfurecido, hizo que la consorte Min fuera arrojada al frío palacio. Mientras la arrastraban, Min se abrió paso a zarpazos hacia las puertas del palacio de Quan. Estas permanecieron cerradas herméticamente, tal como lo habían estado tras la muerte del eunuco Lin. «Hermana». Ella lloró. «Abre la puerta, hermana. Todo lo que hice. Lo hice por ti». La voz fría y desolada de mi hermana respondió desde dentro. «No, consorte Min. Nunca te pedí que hicieras daño a nadie. ¿Cómo puedes decir que lo hiciste por mí? Pero dijiste que querías caminar junto a su majestad y ser enterrada con él en la misma tumba cuando fueras vieja». La consorte Min gritó. «Quiero ser la persona con la que su majestad elija quedarse», respondió mi hermana en voz baja, con tristeza e impotencia en su voz. «No soy la emperatriz de este reino. Me malinterpretaste». Las puertas nunca se abrieron. Se llevaron a la consorte Min llorando, y sus gritos resonaron en el silencioso pasillo. Para apaciguar a la noble consorte Yu, el emperador la ascendió a noble consorte imperial Yu, nombrándonos a ambas supervisoras adjuntas de los 6 palacios. Con un hijo propio y una familia poderosa a sus espaldas, la influencia de la consorte Yu se disparó. Mi hermana solo pudo refugiarse en el palacio de Quan y aferrarse a lo que le quedaba de dignidad. Su reputación como la legítima emperatriz se fortaleció cada vez más. En cuanto a mi clan, aunque indultado, seguíamos siendo débiles, sin nadie influyente en la corte. Convoqué a Wang Geng al salón Baowa. «Tengo 2 peticiones, señor Wang», dije.
Primero considero a Yang Wang como mi propia hermana. Ha sufrido mucho. Te pido que la tomes como tu esposa principal. Wang En respondió de inmediato, es lo correcto. En segundo lugar continué, quiero convertirme en emperatriz. Su expresión cambió. Respondió con diplomacia, eso es asunto del hijo de la casa celestial. ¿Cómo se atreve este ministro a hablar fuera de lugar? Señalé las tablillas ancestrales del salón Baowa. Juro que trataré al hijo de la difunta emperatriz como a mi propia sangre y protegeré su posición como príncipe heredero. Si fracaso en esto, la familia Yan perecerá sin un heredero. La mirada de Wang Geng tembló levemente. La resolución de su señoría dijo, se la comunicaré a los ancianos de mi familia. Sonreí levemente. Espero sus buenas noticias, mi señor. Cuando el padre de la difunta emperatriz, el duque Wei, presentó un memorial declarando que la propia difunta emperatriz había deseado en una ocasión que yo fuera nombrada la próxima emperatriz, corrieron rumores como la pólvora, que una vez me arriesgué a contraer la viruela para proteger al príncipe, e incluso usé mi propio cuerpo para probar el nuevo método de inoculación. Yun-sin se casó con el médico Jian. Su matrimonio fue armonioso y feliz, y la dote que le di fue generosa, tierras de cultivo, tiendas y riquezas suficientes para una vida de comodidad. Bondadosa como siempre, continuó haciendo buenas obras y dando limosna a los pobres. A menudo hablaba de la bondad que le había mostrado, y la historia se extendió por todas partes. Mi nombre ahora estaba a la par del de la noble consorte Yu, nacida en un poderoso clan aristocrático. Un día, cuando el médico Jian acudió a la corte para examinar el pulso de una paciente, un médico de la oficina médica imperial descubrió algo sospechoso en los registros del aborto espontáneo de la noble consorte Yu ocurrido años atrás. El rumor se extendió y finalmente a través del mayordomo Tang Wei, llegó al emperador. Este lo miró pensativo y de repente preguntó, ¿qué opinas del nombramiento de la próxima emperatriz? Tang Wei lo halagó con habilidad. La noble consorte Yu es de noble cuna, la consorte In creció con su majestad, y la concubina Ru es gentil y virtuosa. Todas las damas favorecidas por su majestad son las más distinguidas del país. Los asuntos de la emperatriz deben regirse por la voluntad de su majestad. Quien quiera que su majestad elija será la emperatriz. ¿Cómo podría la corte inmiscuirse en los asuntos del Hijo del Cielo? El monumento que se encontraba junto al emperador, instando al nombramiento de la noble consorte Yu, había sido instigado en secreto por la familia Wang. Irritado, el emperador arrojó todo el montón a un lado. Tang Wei comprendió entonces que el emperador ya había tomado su decisión. Los guardias de la sombra del emperador capturaron a una de las doncellas de palacio de la consorte Yu, y la llevaron a la oficina de castigos. Bajo un brutal interrogatorio, ella reveló que el embarazo de la consorte Yu en aquel entonces había sido precario y que ésta se había aprovechado de ello para conspirar, induciendo a la consorte Min a actuar en su nombre y utilizando la tragedia para ganarse la compasión del emperador. Mujer vil, rugió el emperador. Incapaz de ser madre. Ordenó que encarcelaran a la consorte Yu, y que su hijo superviviente quedara al cuidado de una consorte imperial de alto rango. Nunca sabrían que la verdad era muy diferente, que el hijo de la consorte Yu había gozado de perfecta salud. Fui yo quien instruyó a un colega de Zhang para que inventara la historia. Si se descubría el engaño, se descartaría como un error médico. Si permanecía oculto, las sospechas sobre la consorte Yu solo se agudizarían. Y de hecho pretendía usar a esa niña para inclinar la balanza en la batalla por el trono de la emperatriz. El historial médico alterado falsificado por Zhang a posteriori, se colocó deliberadamente para que fuera descubierto. Pero la niña había desaparecido hacía tiempo y el error era real. ¿Quién podría atribuirme mi culpa a todo esto? Aquellos largos y humillantes años como sirvienta en la fría corte, cuando me insultabas día tras día y yo esperaba sin cesar a que mi hermana viniera a salvarme, solo para decepcionarme una y otra vez, todo ese sufrimiento me había conducido a este momento. Por fin, mi venganza estaba completa. El edicto imperial se leyó en voz alta. Consorte En, que gobierna con sabiduría y virtud, que defiende el orden moral y encarna el modelo de la maternidad, que promueve los derechos y honra la justicia. Esta mujer es idónea para cimentar los cimientos del reino y servir como madre de todo lo que existe bajo el cielo. Por lo tanto, se decreta que serás emperatriz. Acepta este edicto con reverencia.
Mientras la voz del eunuco resonaba por los salones del palacio, yo, y no mi hermana, me convertí en la nueva emperatriz. Mi hermana, que durante mucho tiempo había usado la enfermedad como excusa para evadir la corte, apareció por fin ante mí. Y Tinsu, dijo en voz baja, has cambiado. Antes eras tan gentil y obediente. ¿Cómo puedes ahora pensar en aspirar al poder y la posición? Sonreí levemente. Yangwan habló por mí. Su Majestad, ¿por qué quien llega después supera a quienes llegaron primero? Porque no se niega a esforzarse. Mi hermana parpadeó sobresaltada. Solo deseo permanecer al lado de Su Majestad y mantener mi corazón firme en medio de las tormentas del harén. ¿Por qué todos tienen que reprocharme? Asentí como si comprendiera. Tranquila, hermana. No tengo intención de competir por un lugar en el corazón de Su Majestad. Solo deseo esto, la sede de la emperatriz, el gobierno del reino. La riqueza es efímera como las nubes. El día y el trono son incontrolables, pero es lo que deseo. El amor de Su Majestad te pertenece. Siempre te pertenecerá. Su rostro se contrajo, sus palabras hirieron la herida que siempre había intentado ocultar. Tú no amas a Su Majestad en absoluto. ¿Con qué razón mereces esto si no lo amas? Me incliné y le susurré al oído. Desde el momento en que fui humillado en la fría corte y esperé en vano a que vinieras por mí, juré que solo buscaría poder y gloria, jamás una pizca de amor. La dejé sentada en el suelo, desolada, y me tomé del brazo de Yangwan mientras nos dirigíamos a la tesorería para elegirle un ajuar de novia. Al pasar junto a mi hermana, de repente llamó a Yangwan. Cuando Lin murió, aún aferraba tu anillo. ¿Cómo puedes volver a casarte con paz en el corazón? Yangwan abrió la boca como para responder, pero le tomé la mano y le dije con dulzura, sigue adelante. No mires atrás. Ella asintió suavemente. Sin mirar atrás cruzó el umbral, dejando atrás el palacio oscuro y silencioso donde aquella mujer se sentaba, sumida en la penumbra. Ante nosotros se extendía un camino bañado por una luz brillante y un futuro rebosante de esperanza. Hace un tiempo precioso hoy, susurró Yangwan. No volveré a mirar atrás. Fin.